integrantes son Jordi Pacheco, Kevin González, Jonathan Muñoz, Alexander Mora y Jefferson Osecos. A continuación, mi compañero. La introducción que acaba de dar mi compañero se trata sobre la cultura colonial que se vivía en aquel entonces. Esto es una introducción a lo que se vivía en la colonia. La mayoría de la población de aquella época, los indígenas, fueron sometidos a un sistema civil de producción para la explotación minera y de producción textil, que era aquel tiempo de las culturas indígenas del norte de los Andes. Esta consolidación se dio a partir del año de 1563 con la corona española establecida por la Real Audiencia de Quito, el nombre de la nueva administración, de la cual se sometió un vasto territorio, incluyó el actual Ecuador. Este territorio llegaba hasta el Océano Atlántico, lo cual nos quiere dar a entender que en esta época, a partir del siglo XVIII, surgió un quiteño mestizo ilustrado que fue el doctor Eugenio Francisco de Javier, el cual dio grandes ideales a la cultura, al socialismo del siglo XVII y XVIII, como se puede ver a continuación en esta imagen. Este es el doctor Eugenio Espejo de Santa Cruz. Su humilde investigación aportó a grandes conocimientos a lo que es a la actual historia del Ecuador en su ámbito cultural y social. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la educación en la colonia. El sistema educativo colonial es una tarea difícil. Desde la educación elemental hasta la superior había características muy diversas que poco a poco se fueron perdiendo para el sistema actual. Durante la época colonial, muchas organizaciones religiosas, entre ellas dominicos y cristianos, hicieron aportes muy valiosos al sistema educativo de la época. La estructura de los estudios en la colonia se dividió en las primeras letras, estudios menores y estudios mayores. La decisión de estas etapas era flexible, dependía mayormente de la habilidad del estudiante. No existía correspondencia clara entre la edad de estudio y su nivel de aprendizaje. Las primeras letras consistía en la enseñanza del castellano, las operaciones básicas de la aritmética. Estos estudios podían realizarse con un tutor particular o en alguna escuela conventual. Los estudios menores se centraban en el aprendizaje del latín. En aquella época el latín era el lenguaje universal del conocimiento, lo que hoy en día sucede con el inglés. Para la enseñanza del latín, el texto más usado fue la gramática latina de Nebrija, y también debían leer los libros de Horacio, Virgilio, etc. Los estudios mayores. Al hablar de este tipo de estudios, debemos centrarnos en dos claras particularidades, como fueron las universidades y los colegios reales, o también llamados colegios mayores. En los colegios reales o colegios mayores, cuyos estudios generalmente vivimos en la actualidad como son las universidades, los estudiantes debían cumplir un cierto grado de nivel académico y rendir unas pruebas para obtener su bachillerato o su maestría o su doctorado. Debían también, también, debían ser, también debían recibir prácticas en la vida común. Algunos de los colegios más representativos en la época colonial fueron los de San Marcos y el Colegio Real de San Martín, que fue fundado durante el gobierno del virreinato de Martín de Enríquez, iniciando sus actividades el 11 de agosto de 1582. Fue uno de los colegios más importantes de la época. A continuación, mi compañero. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la iglesia en la cultura colonial. Desde un principio, la conquista estuvo relacionada con la expansión del cristianismo. La iglesia sabía que los objetivos no eran fáciles de conseguir y por eso desarrollaron soluciones. La iglesia tenía la facultad de cobrar diezmos para financiar la evangelización. ¿Qué era el diezmo? El diezmo es un impuesto del 10%, o sea, la décima parte de los saberes usualmente referidos a la producción o al comercio, y se debía satisfacer a diferentes estamentos, tales como antiguas, repúblicas, monarquías, señoríos. Además de evangelizarlos, ellos debían velar por la pureza de la fe y las buenas costumbres de los colonizadores. El Papa otorgó a los reyes católicos el permiso para la evangelización de infieles. Gracias. A continuación, mi compañero.
Durante el... A mí me ha tocado hablar sobre las ciencias en la colonia. Durante la colonia, las dos culturas se mezclaron y aprendieron de otros. Los españoles trajeron a México nuevas técnicas de construcción, decenas de edificios de gobierno, palacios, puentes, acueductos, plazas de iglesias y catedrales. Fueron construidos siguiendo los estilos que estaban de moda en Europa: plateresco, barroco y neoclásico. Fueron enriquecidos por los artistas mexicanos. Las construcciones coloniales se hicieron con la maestría que aún pueden admirarse en las ciudades como las de México, Morelia, Guanajuato, Zacatecas. También los pintores hicieron obras en las que combinaron estilos europeos e indígenas. Los temas de las pinturas eran religiosos, pero muchas de ellas sobre los muros de las iglesias, tal como eran hechas de las antiguas ciudades prehispánicas. Hubo también escritores y poetas que lograron en sus obras cómo vivían, pensaban y sentían las personas de aquella época. Pudieron hacerlos porque los españoles habían traído a la Nueva España la imprenta, y esto les facilitó que se imprimieran periódicos y libros, constituyendo como una ciencia. Quizás la más notable escritora de la época colonial fue Sor Juana Inés de la Cruz, que se destacó por su sabiduría y interés en el arte. Ella reunió en su biblioteca más de 4000 libros, muchos mapas e instrumentos novedosos. También tuvo científicos como Carlos de Siniestra Góngora, que escribió sobre los cometas; Eusebio Kino, que descubrió la Baja California, que era una península; y Antonio León y la Gama, que estudió los satélites de Júpiter y descifró el calendario azteca, entre otros pensadores de este tiempo. Gracias. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre la imprenta. La imprenta vino a Nueva España en 1535. Tardó medio siglo en llegar a Lima en 1584. Al principio la imprenta servía a la misión religiosa de imprimir libros para apoyar a la misión de educar a los indígenas. Se imprimían catecismos, sermones, doctrinas cristianas y muchos glosarios de vocablos indígenas, y así poder diseminar la palabra de Dios en toda la lengua nativa. Irónicamente, la obra de uno de los primeros grandes autores americanos, igual que como dijo mi compañero, fue Sor Juana Inés de la Cruz, ya que ella publicó la mayoría de libros en España y póstumamente en el Nuevo Continente. Sor Juana Inés de la Cruz desarrolló muchos temas de interés americano, además de temas religiosos y feministas. Y la imprenta le sirvió mucho para hacerse conocer y difundir sus poemas y obras a todas las épocas, incluyendo la nuestra. Cabe recalcar que este enorme logro de la imprenta se lo debemos a Gutenberg. Licenciado, gracias por su atención. Licenciado, muchas gracias. Desde aquí concluimos con la exposición de la colonia.